Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Si no sabes o sí que sabes lo que es la Nintendo Labo, da igual, quédate en el vídeo porque lo que vas a ver te va a gustar. Pues sí, compañeros, ya estamos dentro del showroom de Nintendo Labo y voy a empezar a hacer pues mi primer proyecto, ¿no? Mi primera manualidad. Es el Antenauta, así que bueno, ya veremos cómo me queda. Voy para allá. Ya tengo terminado mi Antenauta. La verdad es que no ha sido muy difícil, ha sido bastante fácil siguiendo las instrucciones que te indica aquí la pantalla y me queda una pieza, así que voy a investigar para qué es y dónde va. Pues ya sé para qué era esta última pieza de cartón, era la antena. Me queda poner el Joy-Con en su posición, que está súper bien explicado, y a partir de aquí ya puedo empezar a jugar con el Antenauta. Vamos a probarlo. Después de jugar un poquito con el Antenauta, que la verdad es que me ha dejado alucinado porque hemos hecho una prueba con las cámaras que lleva de infrarrojo aquí en este cajón y bueno, es una pasada. Vamos a ver si pescamos la cena con la caña, que bueno, no sé si me va a dar bien, pero yo creo que algo voy a pillar. Vamos a ver, ahí tenemos uno, ahí pillado, tiramos para arriba, no parece muy grande, pero bueno, igual en la superficie mejora la captura. Ahí tenemos, bueno, es una caballita de 44 centímetros que nos va a dar, pues bueno, una energía suficiente como para seguir jugando aquí a la Nintendo Labo. Y ahora, después de pescar, pues nada, camino a casa en la moto. Voy a ver qué tal se me da la conducción. Es hora de jugar a la casa. Bueno, en la casa vive una especie como de mascota virtual con la que podemos interactuar, ¿no? Es como una bolita, un muñequito súper cookie, y introduciendo pues esta serie de botones podemos pues hacer que se haga de noche, se haga de día, lo ponemos por abajo y hacemos una maquinita de caramelos que podemos darle a nuestro amiguito. Y si ponemos dos botoncitos, pues entramos en una especie como de minijuego, ¿no? Y bueno, pues nada, yo voy a jugar, así que aquí me quedo. Este es bueno, este es bueno. Llegó el momento de componer y voy a hacerlo a piano, o sea, voy a entrar por la puerta grande. Introduzco aquí mis botones, introduzco mis formas de onda. Aquí la tenemos y comenzamos con la melodía. Ya ha llegado el momento épico de probar el robot. Vamos a ver qué tal se me da destruir esta ciudad. Puntuación, bueno, no ha quedado tan mal, ¿eh? Yo creo que habré quedado cuarto o así, de todo el mundo, ¿eh? Así que... Yo os voy a enseñar qué hay en las entrañas de la mochila, porque todo el mundo pensará que aquí hay una circuitería, unos mecanismos súper elaborados, pero nada más lejos de la realidad, porque es súper simple, pero a la vez funciona, bueno, funciona como habéis visto, súper bien. Lo abrimos y aquí lo tenemos. Gracias a la cámara del Joy-Con, detecta estas cajas, que cada caja, digamos, es del pie, mano izquierda, pie izquierdo, y cada caja lleva unas pegatinas reflectantes, que es lo que detecta la cámara. Y bueno, tan simple como eso, pero la verdad es que funciona súper bien y la respuesta es inmediata, o sea, que tal como das puñetazo, levantas la pierna, tal lo hace el robot, o sea que es una pasada. Bueno, una cosa, claro, que yo me he fijado es que al llevar estas argollas de plástico, la duración de la caja pues es muchísima, si no la llevara, claro, se desgastaría, pero si no somos unos bestias jugando, os puedo asegurar que esta mochila nos va a durar muchas partidas. Pues ya lo habéis visto, compañeros,
Esto es la Nintendo Labo, esto es lo que se puede hacer con los Toy-Con, imaginación, diversión, manualidades y experimentar con nuevas sensaciones, porque os puedo asegurar que la realidad virtual se te mete en el cuerpo de una manera alucinante. Así que, por lo que sé, el 27 de este mes, el 27 de abril, ya está a la venta. Quien quiera uno, pues que vaya ahorrando, porque, vamos, es una pasada. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un gran like, comentar, suscribirse y nos vemos, pues nada, en el siguiente aquí en el canal de Giga Experimentos. Hasta luego, compañeros. Chao, chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.